2 de la tarde con 22 minutos. Regresamos a Matices. Soy don Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica. Don Javier, me ayuda con la lista. En Nicaragua, en Corea, en Brasil, en Tailandia, representante de Costa Rica en Naciones Unidas, en Nueva York. Tercer delegado en Nueva York y representante permanente en la OEA en Washington. En Washington, imagínese usted la experiencia que tiene don Javier, que además fue director de política exterior de la Cancillería. De hecho, los que se acuerden, una toma un domingo, creo que fue en la mañana, una toma de televisión viendo al derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya en pijamas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La persona que está junto a él recibiéndolo en Costa Rica después del golpe de Estado es don Javier Sancho. Así es que don Javier, es un honor, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, el honor es para mí estar aquí en tu programa. ¿Hace cuánto se vino de Nicaragua? Bueno, me pensioné a partir del 15 de julio, después de 42 años de prestar servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, déjeme saludar a un oyente que se me estaba yendo. Bueno, primero dice el ministro de Seguridad que nos está escuchando, Gustavo Mata. Buenas tardes, un cordial saludo y déle un gran saludo por favor al excelente embajador Javier Sancho, dice Gustavo Mata. Muchas gracias al ministro Mata, un gran ministro también, con el cual trabajamos muy de cerca en Managua, supongo, con diferentes temas, y realmente fue muy valioso siempre su apoyo. Y un abrazo al taxista Mauricio Guevara, un taxista del Calderón Guardia, que dice que no se pierde Matices, y también a Carla Montoya, una fiel oyente esta tarde. ¿Cómo no? Ahora sí, entramos en materia. Vea, tenemos casi una hora para hablar, una hora más o menos. Entonces podemos hablar mucho sobre las elecciones en Nicaragua. Pero antes de hablar de las elecciones en Nicaragua, yo quiero saber si Nicaragua estar en Nicaragua, don Javier, es como lo pintan desde fuera. Que hay una presencia sempiterna de la pareja presidencial, que efectivamente no es Daniel Ortega, sino es la pareja presidencial, y que la conversión, digamos, de Rosario Murillo, la primera dama, a una cosa parecida a la nueva era, ha llenado de arbolitos Managua y de zonas verdes un poco más espirituales que antes. ¿Eso es cierto o es una visión que tenemos desde aquí? Bueno, es cierto. Lo viví en los 4 años que estuve en Managua, constantemente. O sea, el gobierno de Nicaragua es un gobierno que se ha manejado durante esta última administración, que concluirá al final de diciembre. Tomará posesión nuevamente el presidente Ortega en enero. Se ha manejado con una serie de alegorías, de símbolos, de mensajes. Nicaragua siempre en victorias, Nicaragua socialista, cristiana y solidaria. Y el país está lleno de vallas donde curiosamente siempre primero aparecía solo la figura del señor presidente Ortega. Posteriormente eso ha ido cambiando y de unos meses, un año para acá, ya empezó a aparecer la figura de la primera dama, doña Rosario Murillo. Curiosamente también siempre ella primero a la izquierda y él a la derecha, viendo las vallas de frente. Sí. Pero las ve uno en todo el país. Y es sabido, porque cuando uno habla con interlocutores del gobierno de Nicaragua, que las cosas las resuelve ella directamente. Ella es la persona que ejerce el poder directamente. Aquí lo curioso, digamos, del trabajo de embajador, y después de 42 años en la Cancillería, supongo que usted lo conoce bien, y créame que me da la libertad de preguntarle, una vez que ha tomado su pensión, es la labor de inteligencia política que hacen los embajadores, y que ha quedado tal vez revelada para el resto en este tema de Brasil, Cancillería, donde nos damos cuenta, el resto de los mortales, que los embajadores mandan un informe mensual de cómo ven la cosa, de cómo se camina, de cómo está lo interno en Nicaragua. Entiendo que hay teorías sin confirmar por nadie de que Ortega está enfermo y que tiene problemas de salud, y que ante esa situación es que se ha estado estableciendo la figura de Rosario Murillo como para meterla en la psiquis popular y lograr en algún momento que falte Ortega, que ella sea entonces la presidenta de Nicaragua. Esa información de inteligencia supongo que llega a la embajada, y supongo que aunque no la puedan confirmar, porque usted no es doctor y no va a ir a revisar a Ortega, pero supongo que todo eso se teje en esta coyuntura electoral también. Así es, Randall, eso es voz populi en Nicaragua. Con cualquier persona que uno converse siempre
Algunos sacan el tema de que el señor presidente Ortega está enfermo, que el comandante tiene tal enfermedad. Generalmente dicen que también por eso él no sale durante el día, sale siempre cuando sale, los actos siempre son después de las 6 de la tarde para no tomar un sol muy fuerte, ¿verdad? Managua es una ciudad que también tiene un clima bastante duro, ¿verdad? En cuanto a calor, y eso es cierto. Ahora, los embajadores tenemos la obligación, ¿verdad?, por instrucciones de la Cancillería, de preparar nuestros informes. Sin embargo, hay destinos especiales, y en este caso yo creo que Nicaragua es un destino especial, ¿verdad?, para nosotros, para nuestros intereses, para la política exterior de nuestro país. Y entonces nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de mi equipo, el que me acompañó en Managua, especialmente el ministro consejero, hoy embajador de carrera ascendido ya, don Johnny Sauri Sandí, quien nos sentábamos, analizábamos los temas, titulábamos los temas, redactábamos un informe con un cuerpo, con una conclusión y con una recomendación. Eso es un trabajo que un embajador de carrera o un diplomático de carrera tiene que saber que así debe de ser, independientemente de que la Cancillería pida informes cada 15 días sobre diversos temas de cooperación, de promoción del país, etcétera. Ahora bien, en Nicaragua, por la relación tan especial que tenemos, calificada así por el mismo presidente Solís, por el canciller González, como una relación normal, porque tenemos embajadas en ambas capitales, tenemos diplomáticos estacionados en ambas capitales, pero es una relación distante y fría. Entonces nosotros tenemos que proveer a la Cancillería de los insumos necesarios para que la política exterior del país sea acorde con esa dinámica. Sí, de hecho es muy interesante, porque yo quiero recordarles que cuando Laura Chinchilla era la presidenta de nuestro país, había quedado vacío el puesto de embajador en Nicaragua. 2 años. Que si no me falla la memoria era don Melvin. No, bueno, es que sucedió lo siguiente. Sí. Habían nombrado a don Melvin y no se había ido. El embajador era don Antonio Taxalán, quien fue traído de regreso a San José en el año septiembre del 2010. Ahí se procedió a nombrar a don Melvin Sáenz, efectivamente, quien incluso recibió el beneplácito por parte del gobierno de Nicaragua. Sin embargo, en eso sucedió la invasión a Isla Calero y se detuvo esa designación de don Melvin, y don Melvin fue enviado a otro país, fue a Panamá, donde sirvió como embajador y actualmente está ahora en Lima, Perú. Pero ahí hubo un bache de 2 años realmente, cuando se fue don Antonio Taxan en septiembre del 2010, hasta mi llegada en septiembre del 2012 a Managua, hubo un encargado de negocios. Claro, entonces usted llega en una situación especial, porque aquí se mantuvo el embajador Harold Rivas y se mantiene, don Harold, desde hace muchos años. Aquí se mantuvo durante ese momento, pero Costa Rica no tenía embajador allá. Y entonces cuando nombran a don Javier, que la prensa, y voy a decirlo transparentemente, don Javier siempre ha tenido una muy buena relación con la prensa a través de sus años en Cancillería, y esto hizo que cuando la prensa nos dimos cuenta que don Javier Sancho era el nuevo embajador, entonces lo leímos como que había nombrado un político de carrera, realmente, digamos, una persona muy valiosa dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, para ir a hacer el trabajo de embajador. Y el trabajo de embajador no solo lleva las relaciones allá, es mandar esos informes que usted mandaba para acá. En esos informes, bueno, se incluyen todas estas etapas. Pero hay una situación especial, digamos, en Nicaragua, y es que era prohibido que, por Constitución, que Daniel Ortega se reeligiera en una tercera ocasión. Usted recuerda y me puede contar, don Javier, cómo logra Daniel Ortega cambiar la Constitución para poder volverse a nominar como presidente de ese país, que por cierto ha sido el único candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde que existe. Así es. Bueno, esto sucede porque se cambió la Constitución, porque el Frente Sandinista tenía votos suficientes para poderlo hacer en el Congreso. Pero además de eso, ahí funcionan los pactos en Nicaragua. Hay un pacto, aunque pareciera increíble o impensable, entre Arnoldo Alemán Lacayo, expresidente de Nicaragua, y el presidente... Lacayo es el apellido. Exactamente. Entonces, al haber este pacto, hay arreglos y la institucionalidad funciona con base en esos pactos. Por eso vemos también que no solamente se cambió la Constitución en ese sentido, sino que también se dio espacio también para que la
actual primera dama, doña Rosario Murillo, sea la compañera en la papeleta de don Daniel Ortega. Eso también era prohibido. También. Ok, entonces cuando se logra esta negociación entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, creo que Alemán estaba muy prensado contra las cuerdas porque tenía grandes cuestionamientos y el pacto le servía, el pacto político le servía a Arnoldo Alemán. Y entonces logra Daniel Ortega cambiar la constitución vía Congreso, ¿es así? Lo logra cambiar vía Congreso para permitir dos cosas: poder aspirar a una tercera presidencia y poder hacer que su esposa sea candidata a la vicepresidencia. Así es. Ok, logran el cambio, ¿verdad? Y entonces, este año ocurre una situación que tiene que ver con la oposición en Nicaragua. ¿Cómo es la oposición en Nicaragua, don Javier? Antes de entrar a lo que ocurrió, los diputados y esto, ¿cómo es la oposición en Nicaragua? Muy débil, ¿verdad? Es una oposición que yo diría que es timorata, Sí. ¿verdad? Que es una oposición que no tiene un frente común de lucha, teniendo al frente un partido tan organizado, tan estructurado y con tantos recursos como el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, ante esa oposición que no cuaja realmente, donde los candidatos que se presentaron fueron rápidamente aniquilados, como Enrique Montealegre, por ejemplo, del Partido Liberal Independiente, o bien hubo algunos candidatos con un pensamiento incluso más de avanzada, que se veían en algún momento, hace un par de años, que podían ser los que se enfrentarían al presidente Ortega en un evento de la elección, como Noel Vidaurre, por ejemplo, como el exdiputado Enrique Sáenz, que fue defenestrado también ahora en esta purga que se hizo de 28 legisladores. Toda esa gente fue, por así decirlo, de alguna forma aniquilada por el sistema. Fueron poco a poco dándose situaciones. Apareció un señor Pedro Reyes, que como dueño del partido, entonces, bueno, es un señor que no tiene la voluntad popular tampoco con él. Entonces, el domingo, pues, prácticamente lo que va a suceder es una elección de una sola persona. Claro, de hecho ya vamos a llegar ahí, pero entonces, la oposición de Nicaragua, antes de la purga, como usted le llamó, ya era una oposición timorata. Ahí habían figuras, Eduardo Montealegre era una, el exdiputado Enrique Sáenz y el otro señor del apellido raro, Enrique Sáenz, Enrique Montealegre, y también Noel Vidaurre. Don Noel, ya esos eran los tres que se perfilaban, pero ya de por sí era timorata, porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene un enorme poder económico, gubernamental, estructural. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la Asamblea Nicaragüense a lo que usted le llama purga? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, 28 diputados fueron defenestrados, ¿verdad? Directamente salieron del Congreso, ¿verdad? Entre ellos un diputado muy valioso, que era juez don Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de la revolución sandinista, Pedro Joaquín Chamorro, el periodista, ¿verdad? Director del Confidencial. Hermano del director del Confidencial, de Carlos Fernando. Okay. Pedro Joaquín ha estado siempre más en el lado político, ¿verdad? Y es un hombre muy inteligente. Lamentablemente todos esos diputados fueron sacados prácticamente. Los echaron, expulsados de la Asamblea. ¿Por qué? Bueno, porque son los arreglos que muchas veces en los que interviene también en el pacto alemán, ¿verdad? Y entonces, para limpiar un poco el camino electoral. El camino electoral. Pero ¿quién es, en oficialidad, quién es el que los destituye? ¿El Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral. Que está en manos de Roberto Rivas, ¿verdad? Sí. Que es el presidente del Congreso, y los magistrados, 7 magistrados del Consejo Supremo Electoral, todos son reconocidos militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hay 2 más ahora, que está conformado por 10, 3 más que son independientes,
digámoslo así entre comillas, pertenecen a la oposición o son conocidos militantes de un partido de oposición al Frente Sandinista, pero la mayoría de los magistrados en este momento son todos reconocidos militantes del Frente Sandinista. De los 7 tienen 4. De los 7, no, ahora son 10 porque se aumenta por la elección, pero de los 10, 7 son sandinistas. Ok, tienen los votos listos. Suficientes. Y entonces montan una estrategia con la cual logran expulsar a los diputados opositores con posibilidad, bueno, a todos los diputados opositores, pero con esto limpian el panorama electoral. Desde la oficialidad, ¿cuál fue la excusa que se tomó para poder echarlos del Congreso? Claro, que es una decisión del Consejo Supremo Electoral y la cúpula lo respeta, ¿verdad? Porque en Nicaragua en este momento todas las instituciones del Estado nicaragüense, todos los poderes del Estado nicaragüense obedecen al Frente Sandinista de Liberación Nacional. O sea, en Nicaragua no podemos pensar en que haya una resolución, por ejemplo, de importancia en el Poder Judicial en la cual no intervenga directamente una decisión superior. Lo vimos incluso nosotros, los costarricenses, cuando tuvimos preso en Nicaragua a varios costarricenses. Especialmente lo vimos con el caso de Daniel Gil Trejos, sí, que estuvo detenido, que fue torturado en el Chipote, ¿verdad? Y a pesar de nuestros reclamos de que nos dieran la oportunidad de brindarle la asistencia legal que establecen los convenios internacionales, no fue posible. Tampoco fue posible que se aplicaran las resoluciones que los magistrados con los cuales yo conversé en algún momento de la Sala Penal de Nicaragua me habían prometido que se iban a dar. Incluso una resolución que se dio, que concedía la casa por cárcel, de última hora fue echada para abajo, ¿verdad? Por mano del gobierno. Hubo una orden superior. Una orden superior, suponemos, de Ortega o de alguna persona que lo rodea. Una orden superior. Ellos no dicen de dónde es. Muchas veces los mismos interlocutores con los que habla uno en Nicaragua le dicen necesitamos instrucciones superiores. O sea, todo está concentrado en un solo lugar. ¿Y eso queda por escrito en la resolución judicial o eso es algo que le dicen a usted? No, es algo que me dicen a mí, pero en el caso, por ejemplo, de Gil Trejos, ¿sí?, teníamos una resolución ya incluso notificada donde se le daba la casa por cárcel y nunca esa resolución surtió efectos jurídicos. Sí. Cuando nosotros fuimos a la cárcel de Chipote con los abogados de don Daniel a pedir que nos entregaran el detenido porque había una orden de libertad condicional de estar en una casa con protección policial, etcétera, ni siquiera nos abrieron el portón del Chipote porque dijeron que no era válida esa orden, que necesitaban una orden de arriba. Así me acuerdo muy bien que me dijo un señor que estaba de comandante ahí, por cierto me acuerdo muy bien, de apellido Gámez. Gámez, bueno, seguro había una valla arriba. Posiblemente. Y cuando le señaló el arriba estaba doña Rosario y don Daniel en esa valla. Entonces, la institucionalidad completa nicaragüense está tomada realmente por el Frente Sandinista. Aquí estamos hablando, la Asamblea Legislativa nicaragüense, el Congreso nicaragüense está tomado por una mayoría. El Congreso, el Poder Judicial, el Poder Electoral. Cuando hablamos de Poder Judicial, y aquí también quiero entrar porque tiene que ver algo con nosotros, el Poder Judicial de ese país está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, supongo, y por salas, diferentes salas. Hay una sala que es constitucional, igual que la nuestra. Sí, hay una sala constitucional, hay una sala penal, y diferentes salas laboral, civil, etcétera. Hay la sala constitucional nicaragüense que usted recuerde, ¿en algún momento ha fallado contra el gobierno? Nunca. O sea, por eso mucha gente dice que para qué va a recurrir a presentar un amparo si sabe que ya el destino de ese amparo va a ser o no tener respuesta o un fallo en negativo. Igual nos pasaba a nosotros como diplomáticos en Managua, ¿sí?, cuando por instrucciones de la Cancillería presentábamos alguna nota en casos relevantes de detenidos costarricenses, de costarricenses que estaban siendo torturados, etcétera, y por ejemplo en el caso de Gil Trejos mandamos 12 notas que nunca fueron respondidas, ¿verdad? Entonces la tónica siempre es eso, el silencio, y algunos hablan que es un gobierno, un régimen que está totalmente ausente, que está totalmente en otra órbita y que no hay acceso a eso. Que de hecho, ¿cómo se lee eso desde los diplomáticos? Porque es que, vamos a ver, no podríamos decir en la formalidad que es una dictadura, porque fue electa por el pueblo nicaragüense. Pero digamos que en el respeto democrático establecido en la Organización de Estados Americanos y en las Naciones Unidas, prácticamente hay una violación completa a la división de poderes, don Javier. Además, digamos, existe injerencia política fortísima en todos los ámbitos del Estado,
¿Cómo lo leen los diplomáticos eso? ¿Es un régimen autoritario? ¿Es un régimen dictatorial? ¿Es un régimen electo? ¿Cómo lo leen? Bueno, la mayoría de los países que están en Managua con sus embajadas observan las situaciones y asumo que informan a sus gobiernos. En general hay preocupación. Por ejemplo, hoy incluso leí que Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, le ha pedido a Nicaragua que dé espacios a la oposición, que las elecciones sean observadas. Me parece que ya es muy tarde para eso también. Pero en fin, ya también la OEA fue invitada a participar en las elecciones. Entonces, va a ir la OEA el día sábado, va a haber las elecciones el domingo y va a salir el día lunes. Eso no tiene ningún beneficio para la democracia en Nicaragua, porque realmente la OEA tuvo que haber estado ahí y lógicamente le corresponde al Estado, en este caso a Nicaragua, invitar a los observadores a que vengan, pero tuvo que haber estado ahí hace 6 meses, hace 10 meses, observando todo el proceso, no lo que va a pasar el domingo. Sí, no las votaciones, sino el proceso electoral. Todo el proceso y que se respete la mayoría que resulte de las urnas. Y tal vez vos me preguntarás, ¿por qué entonces gana el Frente Sandinista? ¿Por qué se vuelve a reelegir el presidente Ortega? Bueno, porque realmente el manejo político es un manejo muy eficiente. Ellos tienen sus cuadros bien adoctrinados. Los empleados públicos tienen que salir a las calles, apoyar los fines de semana al frente, tienen que ir a rotondear, así les llaman los nicaragüenses, ¿verdad? Ir a la calle, porque si no, pues corren el riesgo hasta de perder sus empleos. Pero lamentablemente eso es lo que pasa en Nicaragua. Y eso le conviene de alguna forma al régimen, porque también ellos saben que el que no está contento se viene para Costa Rica. Y posiblemente después del domingo nosotros vamos a tener aquí una migración aún mayor de la que ya estamos recibiendo. Ahora bien, don Javier, la OEA va a ir, entonces, finalmente. La OEA va a ir 3 días casi que de paseo. Pero eso no es caer en la trampa argumentativa de Ortega, es decir, eso no es irle a legitimar, porque durante muchos meses Ortega se negó a que hubiera observadores internacionales, y entonces... No van a ser observadores de la OEA, lo que van a hacer son participantes de la OEA que van a estar ahí, posiblemente van a ser muy bien atendidos, dada la calidez que es usual en el pueblo nicaragüense, etcétera, y bueno, pero eso no va a conducir a nada. O sea, bueno, ¿dónde quedan los principios de la OEA? ¿Dónde queda la Carta Democrática de la OEA? O sea, realmente lo estamos viendo en Venezuela también. Pero ¿qué hacemos los otros países? Porque yo he visto a Almagro, que Almagro es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ex canciller uruguayo, y que hay, digamos, Almagro ha sido muy fuerte con Venezuela y se puso los pantalones y dijo: señores, yo convoco la activación de la Carta Democrática contra Venezuela. Pero prácticamente en Nicaragua pasa lo mismo. Almagro, que yo recuerde por lo menos, no ha hablado con esa fuerza sobre Nicaragua, ni ningún otro país. De ningún otro país. Y realmente hasta da un poco de pena ver a la organización así, a la OEA. ¿Sí? Porque incluso ayer lo vimos, o antier lo vimos, que votaron el presupuesto, inclusive un presupuesto disminuido, ¿verdad?, para la organización, para los organismos de derechos humanos, ¿verdad?, donde nosotros debiéramos de haber pensado que más bien debiera haber habido una fortaleza. Pero vemos cómo poco a poco la organización se va deteriorando. Se queda mucho, y te lo digo por mi experiencia como embajador en la OEA, se queda mucho en la retórica ahí, en el Consejo Permanente, la gente conversa, habla, hay gente que le gusta oírse hablar y no se llega absolutamente a nada. La OEA tuvo que haber tenido una posición más firme en el caso también de Nicaragua. Y en esto juega un papel importante también los Estados Unidos. Los Estados Unidos también tuvieron que haber efectuado una presión mayor aún a Nicaragua. Ahora se está hablando de la posibilidad de una ley en Estados Unidos que ya pasó y posiblemente después de las elecciones ya votada, conocida como el NICA Act, que le va a poner ciertas condiciones a los préstamos que se den en los organismos internacionales, en los bancos como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, a Nicaragua, que son... Estados Unidos es el mayor contribuyente, ese es su dinero, es el dinero de los contribuyentes americanos que está puesto ahí y quieren saber en qué se está aplicando ese dinero.
a dónde van esos dineros. Entonces, si esa ley pasa después de las elecciones en los Estados Unidos, lo que va a suceder, Randall, es que va a haber aún un golpe mayor a Nicaragua, pero lamentablemente los que más sufren son los de abajo. Es el pueblo de Nicaragua el que más va a sufrir. Que de hecho esto era lo que le iba a preguntar, porque en el panorama internacional todos hemos sabido que cuando los precios del petróleo estaban muy arriba, el gobierno de Chávez, posterior gobierno de Maduro, irónicamente ese es el apellido de don Nicolás, enviaba plata a borbotones a Nicaragua, a manejo discrecional del presidente Ortega. El régimen cubano ayuda y ha ayudado históricamente al presidente Ortega. Se caen los precios internacionales del petróleo. Venezuela entra en una crisis. Nicolás Maduro está si a mí me pidiera plata para pagármela con el aguinaldo, no se la presto, porque no estoy seguro que llegue a diciembre. Pero además el régimen cubano empieza a abrir negociaciones con los Estados Unidos. Claro. ¿Esto ha debilitado algo Ortega? Pareciera que no, desde afuera. En realidad se dice, y de buenas fuentes lo supimos nosotros, que hay por lo menos 3.000 millones de dólares depositados en bancos de Nicaragua, algunos de ellos con el control total del gobierno de Nicaragua, que son dineros que vienen de Venezuela, provenientes del ALBA, ¿verdad? Y están depositados en una cuenta de la empresa Albaniza, que quiere decir Alba Nicaragua Sociedad Anónima. Eso no tiene ningún control de ningún tipo. Además, la Contraloría está con la misma Contraloría de Nicaragua, está controlada, valga la redundancia, nadie va a preguntar, la Tesorería Nacional es una ficción, ¿verdad? Quizás suena un poco como que hablamos de un mundo surreal, ¿verdad? Sí, pareciera. Pero esa es la realidad, ¿verdad? Realmente. Entonces, eso ya no hay tanta cooperación de Venezuela en este momento, porque Venezuela realmente está en una crisis no solo política, sino financiera y económica muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, antes compraban una gran cantidad de carne a los venezolanos a Nicaragua. Del 100% que compraban, ahora compran un 30%, un 25% únicamente. Esa carne no es para el pueblo de Venezuela, esa carne es para los oficiales de cierto nivel, de cierto rango dentro del ejército de Venezuela. Pero se ve hasta en esos pequeños detalles que ha ido bajando el ritmo de compras de Venezuela a Nicaragua. Eso también afecta de alguna forma la economía, pero todavía en este momento hay plata ahí. Entonces, bueno, has dicho algo muy cierto. Por ejemplo, ya a Cuba no le interesa tanto Nicaragua. ¿Por qué? Porque está en una luna de miel, digámoslo entre comillas, con los Estados Unidos. Entonces, más bien ahora Cuba está expectante quién va a ganar en Estados Unidos el martes. Eso es lo que a ellos les interesa ver. Claro. Pero cada vez están más cerca y las relaciones podemos decir que son bastante cordiales ahora entre Estados Unidos y Cuba. Entonces no les interesa. Entonces, ¿qué otro país puede tener un interés ahí? Bueno, Venezuela, pero es que no tiene plata, entonces ya no es... ¿Rusia? Esa es la clave. Rusia es el país. ¿Por qué? Porque a los rusos les interesa tener un enclave geopolítico en el área centroamericana. Eso es lo que a ellos les interesa tener ahí, muy cercano a los Estados Unidos, en la región nuestra y también con todo el ámbito del Caribe abierto y la parte sur del continente. Entonces, los rusos están ahí, por eso está el tema de la cooperación con los tanques, está el tema de la cooperación con los aviones, está el tema de la construcción que está haciendo Rusia en el barrio Las Colinas, de una gran edificación donde se van a manejar todos los centros de control de los satélites que se van a poner, inclusive algunos muy cercanos a nuestra frontera. A mí lo que de alguna forma, don Javier, me deja estupefacto es que yo a veces siento una gran hipocresía de la comunidad internacional sobre Nicaragua, particularmente, porque realmente Nicaragua le ha dado muchas veces bofetadas a la comunidad internacional, pero no le pasa nada. Cuando usted deja una mala actuación sin consecuencia, la mala actuación se culturaliza y se impone, digamos, a las prácticas diarias. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos había convocado a Nicaragua, no le dio la gana de ir. Nicaragua sacó a la representante del Programa Naciones Unidas, a Silvia Rodríguez. Al PNUD. Del PNUD, sí. Sí. Uruguaya. Nadie dijo nada. Nicaragua niega el ingreso a observadores de la OEA. Nadie dice nada. Daniel Ortega va a quedar presidente el domingo.
con una oposición de mentirillas, que ahorita vamos a hablar de esa oposición ahora de mentirillas, bueno, y antes de mentirillas. Nadie dice nada, hay una enorme hipocresía internacional sobre Nicaragua. Bueno, esa es la realidad. Muchas veces los diplomáticos nos hemos llegado a preguntar, bueno, ¿qué hacen estos organismos internacionales, verdad? ¿Por qué no son más exigentes si tenemos los instrumentos necesarios, especialmente en la OEA están los instrumentos, en la misma Carta Fundamental de la OEA, sí, en la Carta Democrática de la OEA, que son de aplicación? ¿Por qué no se le llama ni siquiera la atención a un país que está violando una serie de preceptos de la Carta Democrática? Entonces, bueno, porque Venezuela tiene bien armado la diplomacia en la OEA. Exactamente, claro, y ahí ellos tienen su manejo dentro de la OEA, tienen un embajador muy hábil en la OEA también, ¿verdad? Y ahora inclusive vemos que en Nicaragua hay un giro también en la misma Cancillería de Nicaragua, donde todos los diplomáticos que estaban hasta hace un año y medio por ahí atrás, todos fueron saliendo poco a poco y no quedó absolutamente nadie, solamente ahora hay gente que obedece instrucciones del Frente Sandinista. Entonces, inclusive, ustedes recordarán, los estimados oyentes de tu programa y tú también, Randall, cuando se dio aquí la cumbre de la CELAC en Costa Rica, lo que sucedió con la delegación de Nicaragua, donde nos metieron, por así decir, ¿verdad?, por la cocina a dos agitadores ¿sí?, puertorriqueños, ¿verdad? Ahí, en esa oportunidad, el que estaba al frente de la delegación de Nicaragua es Denis Moncada Colindres, que fue incluso mi colega, lo conozco bien en la OEA, un excelente orador, es un diplomático militar incluso, tiene rango de general de una estrella, y Denis Moncada Colindres posiblemente va a ser el nuevo canciller de Nicaragua, porque no creo que don Samuel Santos, que es el canciller actual, continúe después de enero. ¿Cómo se llama? Porque tengo años de no verlo. Solo de doña Rosario. Yo pensé que la canciller era... No, mentira, eso es una broma, Javier, por supuesto. Don Samuel Santos. Pero echaron a toda la cooperación europea, inclusive. Pero aquí la pregunta sobre la hipocresía de la comunidad internacional no solo va dirigida al resto de países. Tengo, insisto, la dicha de tenerlo en el programa como una persona ya jubilada, retirada, digamos, de su actividad diplomática estatal. Costa Rica, ¿cuándo ha propuesto un voto de censura en la OEA contra Nicaragua? No recuerdo que haya habido ninguno, por lo menos durante mi gestión, sí, ¿verdad? Y puedo decir, en honor a la verdad, que la única vez que he visto en el tiempo cercano una posición muy fuerte hacia Nicaragua, la sostuvo el canciller González cuando el tema de Gil Trejos que conversamos, ¿verdad? Sí. En aquel momento el canciller fue bastante enérgico y en eso puedo dar fe de que tuvo una posición muy firme, muy recta, y es la verdad, hay que decirlo así. O sea, fue sí, la voz autorizada fuerte de Costa Rica. E inclusive las instrucciones que yo recibí también del canciller fueron esas, de una posición bastante fuerte. De hecho, yo sí recuerdo al ex canciller Castillo, pero no era canciller, era embajador en la OEA. Correcto. En una ocasión. Correcto. Cuando lo de Isla Calero. Exactamente, ahí se levantó y se enojó. Exacto. Sí, bueno, en esa oportunidad el entonces canciller era René Castro. Así es. Que fue a la OEA, pero el que habló en esa sesión bastante fuerte, y gracias por recordármelo también, fue don Enrique Castillo, sí, en ese momento. Sí, bueno, así es que caemos en el mismo saco de la hipocresía de la comunidad internacional. Que muchas veces ese es el grave error de la diplomacia, ¿verdad? Porque se contentan con una cosa pequeña, ¿verdad? Yo creo que el pueblo de Nicaragua, que es un pueblo noble y trabajador y humilde, el pueblo de Nicaragua merece tener algo mejor. Vea qué pregunta más complicada. Y sé que es complicada, pero el pueblo de Nicaragua es humilde, trabajador y noble. ¿Quiere a Ortega? Bueno, es que esa es la cosa que nosotros no nos podemos explicar. Así es. Hay un detalle ahí que tal vez si tienes que hacer una pausa la hacemos y te lo comento, pero te lo puedo decir de una vez. Hay una gran diferencia. La educación marca esa diferencia. O sea, el pueblo de Costa Rica, sea como sea, es un pueblo que recibe educación. Lamentablemente en Nicaragua, posiblemente con ese mismo interés de que la gente no entienda lo que está pasando, pero entonces le llegan con un chanchito, le llegan con unas latas de zinc para que haga un rancho, le llegan con una vaca, le llegan con un caballito, una mula, ¿verdad? Y unas gallinas, y entonces la gente dice, me trajeron esto, los muchachos del frente me trajeron esto.
o el comandante me mandó esto, o doña Rosario me mandó esta chanchita. Entonces, bueno, ahí la gente va el domingo a votar por ellos. Bueno, esa es la realidad, pero claro, hay gente en el interior de Nicaragua que solamente en un día come una tortilla. Así es. ¿Sabe qué es? Escuchándolo a usted hoy, me acabo de trasladar a leer a Miguel Ángel Asturias con el señor presidente a principios del siglo pasado. Es una... claro. ¿Verdad? Parece una novela de ficción. Son las 2:56, vamos a la pausa y regresamos porque quiero hablar de dos cosas. Una es el papel de la empresa privada en Nicaragua, del que se hablaba mucho, y la otra es ahora sí, las elecciones del domingo, porque hay gente que dice que la oposición que va el domingo es puesta por Ortega. Vamos a ver si eso es cierto. Don Javier, ¿cuál es el papel de la empresa privada? Porque cuando uno ve la empresa privada en Venezuela, por ejemplo, uno ve a la empresa privada absolutamente ahogada, deseosa de que Nicolás Maduro se largue de ahí. Pero cuando uno ve Nicaragua, no ve ninguna empresa privada ahogada. Es cierto que hay una confabulación política entre las empresas privadas y Ortega que dice no se metan conmigo y yo no me meto con ustedes. Cuando yo llegué a Managua en septiembre del 12, conversé con un empresario muy importante de Nicaragua que me dijo lo siguiente: vea, embajador, me dice, estos sandinistas de ahora son muy diferentes a los de hace 30 y tantos años, son otra cosa. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿por qué me dice usted eso? Entonces me dice, bueno, en realidad me dice, son diferentes porque ahora ellos también son empresarios. Y bueno, eso es parte de lo que yo te podría responder. ¿Hay algún arreglo entre empresa y gobierno? Es muy probable que exista. Y cuando analizamos la base política del Frente Sandinista de Liberación Nacional, encontramos que en esa base hay 3 capas. Una primera capa, lógicamente, que es la base de fuerza, los que votan por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que algunos calculan que no llega a un 25 o 24%, que es una base fuerte, sólida, política, los militantes del partido. Luego hay otra capa que viene, que es justamente los que están confortables con el gobierno. Entonces, esas personas generalmente vienen todas de la empresa privada. Ahí habrá empresarios que votarán por el Frente Sandinista porque, como lo acabas de decir, no se metan con nosotros como Frente Sandinista, nosotros no nos metemos con ustedes como empresarios. Y eso es una regla que no se quiebra. Y por último, hay una capa final, ¿verdad? Que es la de aquellos esperanzados, los que piensan que va a llegar el proyecto del canal interoceánico a resolver la situación en Nicaragua, los que piensan que pronto va a haber una represa hidroeléctrica como la que se planeó de Tumarín, con recursos de Brasil justamente, o bien los que piensan que va a haber una refinería con recursos de Venezuela. Son lo que yo llamo los esperanzados patrióticos, que después caen en la triste realidad de que tienen que venirse a Costa Rica o irse a España o bien tratar de llegar a los Estados Unidos para poder mantener a su familia. Don Javier, ¿cómo se llama el presidente del Consejo Electoral? José Adán Aguerri. Él es el presidente del Consejo Electoral. No, perdón, Rivas. Roberto Rivas Reyes. Don Roberto Rivas. Los hijos de Roberto Rivas viven aquí, ciertamente. Bueno, vivieron aquí en algún momento, y en el 2009, justamente cuando yo estaba en la dirección de protocolo, ¿sí? En aquel momento tuvimos alguna situación especial porque hubo un accidente de tránsito, un vehículo de la embajada y era la esposa del señor Rivas el que manejaba, no el señor Rivas embajador. Ok, es cierto, le pregunto esto porque quiero saber si es cierto, si usted sabe, si le consta que Daniel Ortega tenga inversiones importantes en Costa Rica. En eso hay también mucha leyenda urbana. Sí, por eso. Pero sí podríamos decir que hay algunos inmuebles que son del presidente Ortega, que están aquí en Costa Rica, como también sabemos que hay algunas propiedades de don Roberto Rivas aquí en Costa Rica, y que es un asiduo visitante a Costa Rica.
Como ¿Don Roberto o don Daniel? No, don Roberto. No, Sí, don Daniel. sí, don Daniel no, guarde. Y como también lo es don Arnoldo Alemán, que es una persona que pasa la frontera con Peñas Blancas cada 2 meses aproximadamente, viene de vacaciones a Costa Rica. Inclusive dentro de esos pactos que hay en Nicaragua, que son impensables en una sociedad como la costarricense, pues don Arnoldo Alemán viene escoltado por la Policía Nacional de Nicaragua. En ese momento, incluso yo, cuando me di cuenta de esa situación, justamente hablé con el canciller González y con el señor ministro Mata, sí, a quien saludo nuevamente porque sé que está escuchando este programa, y se dio la instrucción de que la Policía Nacional de Nicaragua no podía ingresar a territorio nacional armado, protegiendo al señor Alemán. Pero entonces, Daniel Ortega, cuando usted dice bienes inmuebles, ¿tiene casas aquí, Daniel Ortega, o tiene lotes, o tiene una casa aquí donde viven los hijos? Porque bueno, se dice que hay una casa en Santana que pertenece al presidente Ortega. ¿Los hijos de Ortega están aquí? ¿Que usted sepa alguno? No están aquí. ¿Estuvieron? Estuvieron en Costa Rica, estudiaron en Costa Rica, en universidades costarricenses, pero ya desde hace muchos años ellos no están acá. Puede ser que en algún momento hayan venido a alguna actividad, alguna fiesta con amigos, etcétera. Tienen amistades aquí y pudiese ser que hayan venido, pero ellos ya no viven en Costa Rica. Pero además no podrían vivir aquí porque Daniel Ortega se ha encargado de colocarlos en sitios estratégicos de su gobierno. Bueno, todos tienen alguna misión dentro de el holding de empresas del Estado de Ortega Murillo, ¿verdad? Todos tienen alguna función, porque la mayor parte de las televisoras de Nicaragua están en poder de la familia Ortega, las radios también, ¿verdad? Y por eso es usual que todos los días al mediodía la primera dama, ya desde hace muchos años, y eso también ha ido permeando en el pueblo de Nicaragua, que escucha radio, ¿verdad? Al contrario que podríamos pensar que no escuchan radio, pero todos los días al mediodía hay siempre un mensaje de la primera dama refiriéndose a diferentes temas. E inclusive a las 11 de la noche puede haber un temblor de 2.5 e inmediatamente entra una emisora como Radio Ya o bien toda la cadena de televisión y la primera dama la que informa. Aquí en este caso, allá en Nicaragua no vemos, por ejemplo, a un Marino Proti, ¿verdad? Hablando sobre el tema, o a la Psicori, ¿verdad? No, eso no existe aquí. Ella habla de todo. Ella habla de todo, exactamente. Ella habla, bueno, el temblor fue en tal lugar, la profundidad es tanto, y ahí mismo, con el micrófono abierto, ella da órdenes. Llámeme, por decir hipotéticamente, llámeme a Marino Proti, dígale que a dónde fue el temblor, que me reporte inmediatamente. Entonces es una señal de que ella está actuando, que tiene el control, que tiene el poder, y eso puede ser a la 1 de la mañana, puede ser a las 2 de la mañana o puede ser a las 11 de la mañana. Claro, dice Tatiana Blandón, Cajita Blanca, existe inversión nica en tiquicia y de ticos en Nicaragua. Yo soy ticonica como muchos que viven en Costa Rica. Sí, pero yo no le pregunté al ex embajador, bueno, el título vence, usted sigue siendo embajador. Bueno, es un título que yo creo que no vence, ¿verdad? La práctica es siempre que uno sea llamado y tratado como embajador, ¿verdad? Entonces, embajador Sancho. En el caso de los funcionarios que somos de carrera. Que es un elemento importante. Embajador Sancho, porque yo no le pregunté al embajador si había inversión nica aquí. Dije que si Daniel Ortega tenía inversión aquí, él en lo personal. A lo que me ha dicho, sí, bueno, tiene propiedades, tiene una casa, aunque sea aquí en Costa Rica. Ahora bien, don Javier, el domingo son las elecciones. Es Ortega contra cinco personas que tienen cero posibilidad de ganar. Cero posibilidad. Es cierto. Atomizados todos. Sí, atomizados y desconocidos, además, porque ayer leía que el 61% de la población nicaragüense no sabe quiénes son los otros candidatos, y faltan 3 días. Sí. Esto ha generado una cosa particular. Daniel Ortega en los últimos 8 meses se ha mostrado en público 2 veces. Eso en campaña electoral. Ni siquiera ha tenido que salir a abrazar chiquitos y darle besos a nadie para ganar las elecciones. Es algo muy sui generis. Bueno, es que así es la práctica en Nicaragua, porque tampoco podríamos decir que el presidente Ortega ha dado conferencias de prensa. O bien, al final del Consejo de Gobierno, en la Casa de los Pueblos, el presidente hace un resumen de lo que se habló en ese Consejo de Gobierno. Eso es impensable en Nicaragua, ¿verdad? Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados los costarricenses, ¿verdad? Nosotros vemos al presidente Solís
que da una conferencia de prensa, lo vemos que va en la inauguración, anoche lo vimos recibiendo el vuelo de Air France. Bueno, el presidente tiene una dinámica diferente, inclusive claro. Yo me encontraba al presidente Solís hasta en el automercado haciendo compras. Eso es una cosa Así es natural. A don Otilio Late lo atropelló una bicicleta. Don José Joaquín Trejos iba al cine Variedades en la noche. Don Mario Chandi también salía por la calle, todo el mundo saludaba. Cuando el presidente Ortega sale de la Casa de los Pueblos y está en la Casa de los Pueblos, o bien sale del barrio El Carmen, donde está la sede del Frente Sandinista y está su residencia, que además para llegar ahí cuesta llegar, ni siquiera con una placa diplomática le permiten a usted pasar. Yo muchas veces me vi compelido a regresar por parte de alguna autoridad nicaragüense, de la policía o del ejército, porque estaba en las cercanías de la casa, ¿no? Una vez que un periodista costarricense fue, quería ver y tomar unas fotografías, yo le dije, no te garantizo que vas a tomar las fotografías, no vas a poder pasar. Pero bueno, eso es impensable en Nicaragua. El presidente no sale, muy pocas veces sale, y cuando sale hay cada 50 metros o cada 100 metros hay policías, hay miembros del ejército, y la caravana va escoltada por más policías y por miembros de la seguridad del Estado. Que no existe rendición de cuentas en Nicaragua realmente. Aquí el presidente no nos habló una semana, y hablemoslo con toda franqueza, la prensa nos volvemos locos y le decimos, presidente esquiva a la prensa. Bueno, imagínense en Nicaragua, Ortega durante muchos meses. Y entonces vamos a una oposición. Años. Sí, durante muchos años. El candidato liberal, ¿quién es el candidato liberal? Que es tal vez el más fuerte entre los 5 desconocidos. Bueno, el que se menciona es Pedro Reyes, ¿verdad? Sí. Pero no tiene ninguna posibilidad tampoco. Pero Pedro Reyes, ¿quién es? ¿Es cierto que lo puso Ortega? Sí, claro. O sea, es una persona que llegó ahí, lo pusieron y que casi lo declararon dueño de ese partido. Sí. Y sacaron a Montealegre, que era el que tenía alguna posibilidad, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy difícil realmente, ¿verdad? La oposición en este momento no tiene mayor posibilidad. Mucha gente con la que yo he hablado antes de salir de Managua, inclusive después que he hablado con algunas gentes allá en Managua, me han dicho que no van a ir a votar. Esa es la forma de demostrar pues que no están satisfechos con lo que está pasando. Claro, hay mucha gente que llama a no votar en Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene no votar en Nicaragua? Ninguno. O sea, no tiene ninguna incidencia en el resultado. Ninguno, porque posiblemente Ortega va a sacar el porcentaje necesario, ¿verdad?, para poder ser declarado presidente. Que se cuenta de los votos emitidos. Claro, y eso se lo va a dar, lo que dije anteriormente, ¿verdad?, esa base popular que él tiene, de sus militantes, bueno, de los empresarios que están satisfechos con el régimen y están acomodados y están viviendo bien y tienen cierto confort, y además con los que esperan que algún día Nicaragua pueda cambiar, pero que lamentablemente vemos un panorama bastante difícil en Nicaragua, ¿no? Ok. Don Javier, el domingo Nicaragua va a una pantomima de elecciones, legitimada por la Organización de Estados Americanos, que va a ir a participar. En medio de la hipocresía internacional, donde nadie dice nada, y los ojos de América Latina están puestos hoy sobre Venezuela, y se les olvidó Nicaragua, donde existe una fuerte presencia rusa que tiene intereses geopolíticos fundamentales en Nicaragua. Pero usted ahora dijo una frase que a mí no me deja dar vuelta en la cabeza, y usted me dijo, seguramente después del domingo la migración nicaragüense va a ser mucha más. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto que podría tener esto? Bueno, Edmundo Jarquín, que es un político, analista también, ha sido funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, una vez me dijo, embajador, Nicaragua es un país que exporta pobreza. Bueno, entonces esa frase a mí también me quedó calando en el alma realmente, porque cuando visitaba yo los consulados y conversaba con la gente, y los mismos cónsules me comentaban, los nicaragüenses cuando se presentan a las ventanillas dicen, vamos a Costa Rica a buscar trabajo, a buscar oportunidades para la familia, porque acá en Nicaragua no las tenemos. Entonces, esa es una contradicción también, ¿verdad?, que va en línea con lo que hablábamos antes, de por qué siguen votando por el Frente Sandinista, ¿verdad? Si no tienen trabajo, si tienen que salir de sus fronteras para buscar trabajo. Entonces, la migración va a aumentar porque hay mucha preocupación en Nicaragua de lo que puede venir. Inclusive, en los últimos meses en que estuve en Nicaragua, pude observar que había una migración de cierto sector de gente que no había venido al país, a Costa Rica antes, que venían por primera vez, o bien gente que viene con familias completas, con niños, y vienen a buscar trabajo a Costa Rica. Lo que nosotros tenemos que tener, y muchas veces en nuestros informes nosotros se lo dijimos a la Cancillería,
y especialmente también a migración, es que debe existir una política de Estado en materia migratoria. No podemos seguir nosotros manteniendo una política que al régimen de Nicaragua, si lo vemos desde ese punto de vista, es el que más le conviene. ¿Por qué le conviene? Yo se lo dije al mismo presidente Ortega cuando presenté mis credenciales. Reconocemos los costarricenses, o Costa Rica reconoce que la migración, el aporte que da la migración, el migrante nicaragüense al desarrollo del país es muy valioso. Pero también reconocemos que esa migración de nicaragüenses a Costa Rica contribuye con la paz social de Nicaragua. Aquí habrán 600,000, 700,000, 800,000 nicaragüenses que no están en las calles de Managua exigiéndole al gobierno de Nicaragua sus derechos, o exigiéndole al gobierno de Nicaragua mejores condiciones de vida, exigiéndole salud, exigiéndole también educación para sus hijos. Esos están aquí en Costa Rica. Claro, de hecho van a hacer una manifestación el sábado o el domingo ahí en el Parque Braulio Carrillo, que ahora todos conocemos como La Merced. El sábado o el domingo va a ser la manifestación. Hablemos nos quedan 4 minutos, de la política exterior costarricense sobre Nicaragua. Acaba de darme algún adelanto en las recomendaciones que usted hace, pero ¿debiéramos de variar algo? Bueno, en realidad yo hubiese querido, como embajador de Costa Rica en Nicaragua, haber tenido una mayor restrictividad por parte de Nicaragua para conversar, sentarnos a conversar, como estamos nosotros dos acá viéndonos a la cara. Lamentablemente eso no es posible en Nicaragua, no me fue posible, y yo desearía que mi sucesor tenga esa suerte y pueda sentarse a conversar, porque hay que conversar. Es imposible que dos países vecinos que van a estar ahí de por vida, que como lo dijo don Juanito Mora en Zapuá en marzo de 1856, cuando marchaba con las tropas costarricenses hacia la batalla de Rivas, Nicaragua y Costa Rica, unidas e independientes como hermanas, paz y libertad. Eso dijo don Juanito, ¿no? Pero se han creado una serie de mitos en esa relación, y ahí tiene mucho la culpa también cierto sector de la prensa nicaragüense, algunos comentaristas o hasta algunos humoristas, claro, como a los que se les negó la visa recientemente, que pretendían estar aquí, pues son responsables. Ahora, se han hecho esfuerzos por sentarse a conversar. Yo desearía que se converse. Ya los temas de La Haya ya salieron, La Haya nos dio la razón a nosotros, eso se falló en diciembre, y ahora es el momento de conversar. Bueno, y también decirle a Nicaragua, bueno, ¿cómo estamos? La Haya dijo que nos tienen que indemnizar también. Claro, ya se va a vencer el año. Ya se va a vencer el año, el 15 de diciembre, y no hemos tenido, yo creo, por lo menos yo no conozco, ¿verdad? No sé si los abogados nuestros lo saben ya en la Cancillería, pero no conozco que ya Nicaragua haya dado una señal de que va a honrar ese compromiso. Entonces, hay muchos temas en una agenda que debe de retomarse. El tema de la seguridad, el tema del combate al narcotráfico, hay una serie de temas que hay que conversar, pero Nicaragua no nos tiene confianza, y yo creo que nosotros tampoco le tenemos confianza. Claro, pero hay un proceso, una haya pendiente, el de límites marítimos, que es el más grande de todos. Es el más grande de todos, y donde está inclusive, ellos han dicho que tienen interés en Isla Bolaños, en reclamar cierto condominio sobre Isla Bolaños. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que sentarnos, pero con una agenda muy bien elaborada, sí, y también con una dinámica de que se base en la transparencia y en la confianza entre las dos delegaciones. Usted como ex embajador, en el último minuto, Javier, con su experiencia, ¿usted apoyaría una reunión bilateral de presidentes? Tiene que darse en algún momento. No, pero primero tiene que sentarse en las bases por los equipos técnicos, así es como se trabaja en diplomacia. Sí, sí. Primero tiene que haber una comisión binacional, tiene que prepararse los temas, también debe venir después una reunión de cancilleres, tienen que conversarse, hablarse francamente, ¿ya? Frente a frente, discutir, incluso increparse o reclamarse si es del caso, ¿verdad? Y conciliar las posiciones. No podemos tener un vecino que no nos escucha, no podemos tener un vecino que nos ignora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hablemos de integración centroamericana si estamos con Nicaragua totalmente de espaldas? Bueno, sí que ese fue un tema que se me quedó ahí pendiente, pero el SICA es otro tema.
Porque el SICA es una cosa desarticuladísima. Sí, bueno, y además tiene una serie de organismos ahí en el SICA, como la Corte Centroamericana de Justicia, como el Parlacén, que ahora se van a elegir diputados para el Parlacén, el domingo también, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí organismos que están atrofiados totalmente. Si ya lo vea, que es todo lo que podríamos, el trapito dominguear está ya en el suelo, y con esto que vimos ahora, vemos que no vamos para ningún lado. El SICA está peor. Don Javier, muchas gracias, un honor tenerlo aquí. El honor es mío, Randall, siempre a tus órdenes. Gracias, don Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua.